noches, bienvenidos al banquillo, les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la situación que actualmente vive Honduras, de la posición de los partidos políticos centenarios de la nación y cómo se avanza en el tema de recaudación fiscal. Para ampliar este tema nos acompaña un hombre que conoce, don Jorge Illescas Oliva. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido. Encantado de saludarle, muchas gracias, muy amable. ¿Qué tal de actividades? ¿Cómo ha estado? Mire, yo soy una persona sumamente ocupada, tengo muchas cosas que hacer, incluso tengo ahí en preparación un par de libros que quiero terminar, que no los he podido terminar por andar en muchas actividades, y quiero ver si lo termino, si los hago este año. ¿Sobre qué está escribiendo usted? Mire, estoy escribiendo... Política, sí, tributación. Estoy escribiendo uno sobre la cultura política del hondureño. Y ya lo tengo bastante avanzado y he tenido algunas participaciones, algunos comentarios. Y el otro es sobre el Partido Liberal. Estoy tratando de hacer un esfuerzo grande para tener un panorama del Partido Liberal en la época democrática, 1980 hasta la actualidad. Ahorita hay mucha información. Hay mucha información. Sí, lamentablemente el Partido Liberal no tiene, digamos, escrita su historia. Hay algunos trabajos aislados, pero digamos la historia del Partido Liberal así sistematizada, profesionalmente elaborada, no existe. Y creo que eso es una deuda que se tiene con el partido. Yo no voy a remontarme a los años de fundación del partido, a los 127 años que va a cumplir ahora, sino que estoy haciendo un análisis fundamentalmente de los procesos electorales, el Partido Liberal y los procesos electorales en estos últimos 40 años. Bueno, ¿qué ha encontrado, don Jorge? Porque de lo último, para enfocarnos en lo que pasó después del 2009, se pensó que con la participación de Mauricio Villeda, que lo afectó el acontecimiento del 2009, del 2013 posteriormente, y ahora con Luis Zelaya, el partido se iba a recuperar, pero ha sido todo lo contrario. No, mire, la verdad, yo fui miembro del Consejo Central Ejecutivo en la presidencia del profesor Pineda Ponce. Desde esa época mirábamos nosotros que el partido estaba entrando en una crisis interna. Y Antonio Ortiz Turcios era miembro también del Central Ejecutivo, y con Toñito coincidíamos en que nosotros no estábamos haciendo lo que debíamos para poder levantar al partido. En ese tiempo no se sentía tanto la crisis porque prácticamente había un bipartidismo. No es cierto el bipartidismo, porque desde que el Pino se inscribe el bipartidismo se rompe. Después la Democracia Cristiana, después UD, pero no llegó a incidir en otros partidos tradicionales. Los partidos pequeños no incidieron. Entonces resulta que mirábamos nosotros que el adversario tradicional, el Partido Nacional, se había incorporado intensamente a la Fundación Konrad Adenauer. Y ya Rafael Leonardo Callejas había hecho un esfuerzo para convertir el Partido Nacional en un partido demócrata cristiano. Y Aristides Calván era el que había hecho este ensayo en Costa Rica y había agarrado un partidito demócrata cristiano que no progresaba y lo unió al partido de Calderón Guardia y llegó al poder. Llegó el primer candidato, fue Rodrigo Carazo. Ese modelo lo hizo también Calvani en Dominicana, entonces se lo vendió a Callejas. Hubo una resistencia interna en el Partido Nacional y lamentablemente Aristides murió en un accidente, justamente en la toma de posesión de Callejas murió y ese proyecto se quedó por ahí dormido. Entonces nosotros hablábamos de la necesidad que el Partido Liberal también buscara un nuevo derrotero que saliera de las casillas bastante tradicionales, y hablábamos fundamentalmente de formar los cuadros de futuro, de formar las nuevas generaciones, los relevos generacionales. Lamentablemente no se renovó. No se hizo. Entonces el Partido Liberal fue siempre un receptáculo de los hondureños progresistas. Y usted miraba, por ejemplo, que habían militantes de los partidos comunistas, pero también militaban en el Partido Liberal.
Entonces el Partido Liberal era como el receptáculo de la gente más progresista. ¿Por qué? Porque los partidos comunistas no eran una opción, no era una alternativa política de poder. Entonces los poetas, los escritores, los teatristas encontraban su lugar adecuado en el Partido Liberal, y el Partido Liberal muy tolerante. Pero hay un esfuerzo importante en el partido que es interesante señalárselo. En la década del 70 yo vivía en Costa Rica, y en Costa Rica estaba Guillermo Molina Chocano, un sociólogo prominente, que es paz descanse, y mirábamos nosotros el triunfo de la revolución nicaragüense, y luego mirábamos que era inminente el triunfo de la revolución salvadoreña, y Guatemala lo mirábamos más lejos, pero platicábamos con Guillermo, y bueno, ¿y el partido qué va a hacer? Entonces comenzamos a buscar una opción, y esa opción la encontramos buscando diferentes líderes. La primera persona que nosotros buscamos en ese esfuerzo fue Aníbal Delgado Fiallos, y lo llevamos a Costa Rica a vincularlo con la socialdemocracia. Aníbal nos dijo a nosotros, voy a cortar muchísimo camino, Aníbal nos dijo a nosotros, miren, yo no estoy de acuerdo en darle un giro socialdemócrata al Partido Liberal, no es posible. Yo estoy en el Frente Patriótico, y la socialdemocracia, nos dijo Aníbal, es como la cara vergonzante de la revolución. Y aquí lo que nosotros se necesita es una revolución, no modificar partidos. La segunda persona que llevamos nosotros a Costa Rica, Guillermo y yo, vinculándolo con Liberación Nacional y con la interna, esa avanzada que le querían dar al partido. Claro, entonces llevamos a Jorge Ramón Hernández Alcerro. Jorge Ramón Hernández Alcerro era a ese entonces director ejecutivo del Pino. Y el Pino lo mirábamos nosotros como un partido que podía haberse desarrollado, y con ayuda internacional y todo eso. Y llevamos a Jorge, y Jorge nos dijo a nosotros que le gustaba la idea, pero que él tenía que consultar con la dirección del partido, y que lo miraba un poquito difícil, que le diéramos unos 15, a los 15 días, Jorge nos llamó y nos dijo, miren, la dirección del Pino no quiere. Y nos dijo así, porque los dirigentes fundadores del partido quieren tener un partido sin vinculaciones ideológicas externas, de ninguna naturaleza. Y fracasó el proyecto. Entonces, estábamos en el tenis club con Guillermo Molina en San José, Costa Rica, un domingo, platicando qué hacer. Y se nos ocurre Jorge Arturo Reina. Entonces yo vengo a Tegucigalpa a hablar con Jorge Arturo, le planteo la idea, a Jorge le gusta la idea. Entonces nosotros mirábamos que era necesario la actualización del partido frente a la polarización ideológica que había en Centroamérica, de una extrema izquierda con una extrema derecha. Entonces Jorge va, hicimos la misma ceremonia con los alemanes, con los Liberación Nacional, y Jorge contesta de inmediato que le gusta la idea. Y ahí nace las bases del M-Líder. Entonces comenzamos a trabajar con el M-Líder con ayuda de los alemanes. Cuando llegue el doctor Sasso Córdoba al poder, traemos a la Fundación Friedrich Ebert, que dio un apoyo interesantísimo. Toda una historia interesante. Comenzamos a trabajar con el M-Líder, y el M-Líder se convierte como en la avanzada del Partido Liberal, como el núcleo de la gente progresista del Partido Liberal. Una lucha muy desigual, porque indudablemente la parte conservadora del partido era la que tenía los sellos. Ahí vamos, don Jorge, porque con el devenir de los años llegamos a los últimos procesos, que no produjo ese relevo que usted hacía referencia, sí se registró en partidos como el Nacional. ¿Quiénes fueron los que pusieron esa barrera? ¿Dónde descubrieron ese obstáculo que tiene hoy al Partido Liberal prácticamente fracturado en su estructura y con el peor resultado de los últimos comicios electorales? Vea, toda la dirección del partido, toda la dirección, no había esa actitud de cambio. Yo creo que el partido siempre se durmió en sus laureles. Es el partido más grande, es el partido progresista, es el partido de la clase trabajadora, por sus trayectorias en las... Pero cuando me dice toda la dirigencia, estamos hablando incluso de quienes fueron presidentes de Honduras. Así es, así es. Se cegaron. Sí, yo creo que más que se confiaron. Y a nosotros en el M-Líder no nos miraban bien. Nos mirábamos como fraccionalistas,
como alguna gente demasiado conservadora. Izquierdistas incluso. Nos creían comunistas, ¿verdad? Y nos tildaban así algunos de ellos. Entonces, yo le estoy señalando esto porque de entonces viene la crisis del partido. Ya cuando nosotros estamos en el 2001, ya la crisis del partido es fuerte. Ya se sí, avisoraba. Ya se sentía que el partido tenía que salir adelante o que iba a haber una crisis profunda. Y se mantuvo. La formaban las corrientes internas, algunas querían romper la tradición, no pudieron. El M-Líder desaparece, porque Jorge Arturo entró en un arreglo con el ingeniero Flores y el M-Líder se diluyó, algunos de nosotros nos quedamos fuera. Total que el esfuerzo... ¿Se sintieron traicionados? No necesariamente traicionados, pero sí el proyecto... ¿Excluidos? El proyecto terminó. El proyecto de renovación del partido a través del M-Líder se diluyó, se dispersó, se terminó. ¿Los vendieron, don Jorge? No nos vendieron. Yo creo que Jorge Arturo miró que la lucha en el M-Líder era muy difícil. Y él nos planteaba a nosotros, mejor entrar con todas las autoridades y desde adentro cambiar, pero es muy difícil. Y justamente yo pues quiero aprovechar de este momento, solidarizarme con la familia de Manuel, porque fue una persona muy importante en nuestro país. Y estuve en el velorio de la esposa de Meme Acosta, con quien me ha unido una buenísima amistad durante muchos años, y estuve ahí platicando con algunos amigos. Entonces, recordando justamente los esfuerzos que hemos venido haciendo. ¿Qué quiero puntualizarle con esto? Que la crisis del partido hace implosión y explosión en el 2009. Pero el 2009 no es la causa fundamental de la ruptura del partido. El 2009 fue una coyuntura que se presentó, y cuando Manuel Zelaya aparece fundando un nuevo partido, ve usted que toda la izquierda se fue con Libre, que la intelectualidad en una porción muy alta se fue con Libre, y que yo creo que algunas veces se pierde la perspectiva. Yo veo algunos dirigentes liberales, vénganse liberales, que están en Libre, y ustedes son liberales. No, yo creo que aquí debemos de tener bien claro, Libre es un partido independiente del Partido Liberal. Hay liberales, quiero señalarle, que se quedaron en Libre, que son liberales, desde el punto de vista de pensamiento, que están en Libre porque estuvieron en desacuerdo con lo que sucedió en el 2009. Pero hay otros que tiraban más a las posiciones de izquierda, que están en Libre porque se identifican ideológicamente, y esa gente no vuelve al Partido Liberal. Está con nosotros esta noche al banquillo don Jorge Illescas Oliva, sin rodeos después de la pausa. Desde su óptica, ¿bajo qué condiciones se debe sumar al diálogo el Partido Liberal? ¿Están planteados los proyectos que como instituto político requieren para estar en el mismo? Después de la pausa tenemos sus consideraciones. Sigue con nosotros don Jorge Illescas. ¿Están dadas las condiciones para ir al diálogo? ¿Qué piensa de lo que está promoviendo el presidente de la República, sobre todo hacia los liberales y la alianza opositora? Mire, siendo como demócrata, soy de los convencidos que los problemas en la democracia se solucionan con más democracia y a través de los diálogos. Ahora, este diálogo concreto, quiero hacerle los siguientes señalamientos. En primer lugar, el convocante no debió ser nunca el presidente de la República, porque el presidente de la República no es la solución, es el problema. Entonces, ¿cómo debió orientarse? Ya voy para allá. Entonces, cuando él llama, por ejemplo, yo le quiero hacer una pregunta a los televidentes.
¿Cuál es el problema que tenemos ahorita en la crisis? ¿Es un problema por la educación, por la salud? No. ¿Es un problema desde el punto de vista económico? No. ¿Es un problema del empleo? No. ¿Es un problema de la pequeña y mediana empresa? No. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es un problema estrictamente político. Estrictamente político. Entonces, cuando el presidente llama a esa cantidad de gente que no tiene las características de un diálogo democrático, sino que puede ser un conversatorio, puede ser una asamblea de diferentes organizaciones del país, puede ser una tertulia entre pares, puede ser cualquier cosa menos un diálogo democrático. Entonces, yo le voy a explicar las 10 características de un diálogo democrático. Entonces, ¿qué sucede? La empresa privada va a llegar ahí con una lista de peticiones. Va a llegar los de la pequeña con otra lista de peticiones. Así como cuando los niños se sientan para Navidad a pedirles mandarle cartas a San Nicolás pidiéndole todo lo que se les ocurre. Así va a suceder eso. Y el presidente va a decir que sí. Pero resolvió el problema político, que es el meollo del problema. No lo ha resuelto. Entonces, ¿qué sucede? Un diálogo no es fácil. Y tienen que haber condiciones para el diálogo. Yo creo que todavía a este momento no están dadas las condiciones para el diálogo político, para el diálogo para resolver el problema político. Porque el origen del problema que tenemos ahorita justamente comienza con la defenestración de la Sala Constitucional, con la reelección considerada ilegítima del presidente, con la candidatura ilegítima del presidente y que culmina con un fraude electoral. ¿Y quiénes son los interlocutores? Los protagonistas indudablemente son los tres partidos, Libre, la Alianza y el Partido Liberal son y el Partido Nacional los protagonistas de este tema. Son ellos los que deben sentarse a discutir y a buscar la salida. Creo que todavía no ha llegado ese momento. Y ahí viene la pregunta suya. Mire, yo escucho ahí a mucha gente hablar de que hay que traer expresidentes de la República de los países de América Latina, otros proponen de Estados Unidos, de Europa. Ningún expresidente, primero, creo que quiera venir en estas condiciones, primero. No creo que se quiera quemar un presidente a venir a esto. Segundo, Naciones Unidas, OEA, NDA, tienen expertos en diálogos democráticos. Y quiero señalarles lo siguiente: a raíz de los acontecimientos del 2009, el PNUD hizo un esfuerzo para que la hondureñidad se encontrara después de esos acontecimientos que no nos podíamos ver. Entonces, yo fui una de las personas seleccionadas. En total fuimos 32 organizaciones y una cantidad enorme de gente, y recibimos cursos especializados con expertos en diálogo democrático. Estuvo aquí, por ejemplo, los que participaron en el diálogo de los acuerdos de paz en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en Perú, en África. Recibimos toda una capacitación, todo un material, y desde el 2010 hasta el 2016. El PNUD ha gastado grandes cantidades de dinero en traer y llevar gente, y nosotros, el grupo que nos quedamos en esto del diálogo, que fuimos persistentes, fuimos seleccionados para ir a Panamá a una reunión latinoamericana, y fuimos nosotros los expositores de cómo se hace un diálogo democrático. Imagínese usted, que no lo habíamos logrado en Honduras, porque nosotros diseñamos un trabajo y se lo presentamos al presidente de la República, a don Juan Orlando, a don Pepe Lobo y particularmente a don Juan Orlando, donde le señalábamos los ejes fundamentales para sacar a Honduras del tema de la crisis, para sacar a Honduras con los ejes fundamentales para el desarrollo económico, social y político de Honduras. La respuesta fue negativa, porque nos dijeron: mire, el presidente de la República no cree en diálogos, porque esto lleva mucho tiempo y él tiene su propia agenda. Pero al mismo tiempo, yo soy copartícipe de hace 6 años del grupo proponente del diálogo fiscal, y tenemos todo un estudio y lo actualizamos permanentemente. ¿Quién está ahí? Expresidentes de Banco Central y exministros de Finanzas y su servidor. Hemos tenido el apoyo del INSEFI, de CEPAL, del Instituto Holandés. O sea, ahí pueden encontrar interlocutores válidos. Ahí tenemos los planteamientos para resolver problemas económicos y sociales. En el otro teníamos también lo político, pero hoy lo político ha cambiado totalmente,
pero no ha habido una apertura por parte del presidente y de quienes lo rodean de realmente sentarnos a un diálogo, que era para prevenir justamente esto que está pasando. Ahora, don Jorge, usted me dice que se debe partir para enrumbar puntos fundamentales en el marco de este diálogo con Partido Nacional, Alianza Opositora y Partido Liberal. Sí. Partamos del partido al cual usted Pertenezco. ha estado ligado en los últimos tiempos. ¿Con qué planteamientos debe llegar el Partido Liberal? Ahora mismo que estamos a días de que se instale el Congreso, sí, y hay una puja ahí por querer ocupar unos cargos dentro de la directiva. No, mire, el domingo 26 de noviembre, cuando don Luis Zelaya perdió, me pareció una actitud caballerosa, donde él reconoce su derrota. Yo, sin haber estado vinculado en su campaña, consideré que era bueno y lo felicité. Y al mismo tiempo le dije, yo no soy su asesor, pero como liberal, como hondureño, puedo opinar. Usted de perdedor se puede convertir en el gran ganador. Usted puede ser el fiel de la balanza, usted puede ser el gran componedor, así se lo escribí en mi mensaje. Porque viene una crisis profunda, Honduras. No se necesita tener una bola de cristal para saber que esto venía. Y usted puede ser el gran árbitro de esta crisis. Y yo creí en ese momento que efectivamente, y también le señalé, no anticiparse al reconocimiento de quién ganó o quién perdió. Cometió un error él al llegar. Yo no quiero decir que cometió un error, yo le estoy señalando lo que yo dije. Una visión general. Te dije, no reconozca este ni esto, esperemos los resultados, hasta ver a dónde llega el tribunal. Porque si usted reconoce a este y no reconoce al otro, tiene problema, ya no es árbitro. Entonces, pasó unos pocos días, después don Luis reconoció el triunfo de Salvador Narrala, fue a visitarlo. Yo pensé que ese no era el mejor camino. Falló en eso. No puedo decirle falló porque no conozco la estrategia del partido, pero yo, desde mi perspectiva de afuera, como un observador e interesado en los problemas nacionales, pensé que era mejor esperarse un poco. Y este era el momento donde el gran convocante al diálogo ha sido don Luis. Yo no sé si ahora, pero tengo que analizarlo bien. El gran convocante del diálogo es Luis Zelaya Medrano. Fue el perdedor. Él no tiene velas ni aquí ni aquí, ¿verdad? Pero ahora lo he visto que ha suscrito compromisos con la Alianza, ha reconocido el triunfo de la Alianza. Eso le trae simpatías dentro de la Alianza y particularmente de Libre. Pero yo creo que no se trataba de buscar simpatías, sino de buscar la solución. ¿Podríamos decir que fue un mal cálculo, don Jorge? Es que, como le digo, no sé cuál es la estrategia, porque después vamos a hablar del Congreso, ¿verdad? Que no conozco cuál es la estrategia. Entonces resulta pues que el COEP, otro que puede ser el gran convocante, cometió un error. El primero en reconocer el triunfo de Juan Orlando. ¿Para qué se anticiparon? Las Fuerzas Armadas, que tiene un poder enorme las Fuerzas Armadas, que no hizo uso de él, también se volcó hacia el lado del presidente. Y la Constitución le da toda la fuerza a las Fuerzas Armadas para que pueda ser el gran árbitro en esto, porque es el garante de la alternabilidad en el poder y el garante de la transparencia del poder. Entonces, la Fuerza Armada no jugó ese papel. La Iglesia Evangélica, un sector importante de la Iglesia Evangélica comprometido con don Juan Orlando, pierde la autoridad de convocante. Después, la Iglesia Católica, pues que tiene una conflictividad por ahí, pero en la Iglesia Católica hay un sector de sacerdotes que ha sacado un planteamiento a la conferencia episcopal, que me parece muy interesante, y que podrían estar dentro de los convocantes. ¿Puede agarrar elementos ese diálogo de este comunicado de la conferencia episcopal? Podría ser, porque el problema es que usted para convocar este diálogo, las partes encontradas tienen que aceptar a los convocantes. Entonces ahí es donde hay un problema. Pensé en la Universidad Nacional, pero me doy cuenta que en la universidad el rector todavía no es interino, no tiene todavía todo el control de la universidad, se le vino una crisis con los muchachos esos que han estado en huelga. Entonces hemos quedado nosotros
sin convocantes. ¿Y cómo encontrarlos, don Jorge? Hombres que no sufran el descrédito automático, porque sí. Aquí usted me hablaba de un grupo de personas que han trabajado con el auspicio y apoyo de organismos internacionales, pero a todos los terminan marcando con un color, sí. Y así los podemos encontrar sí, como válidos, pero yo creo que, mire, como las cosas se están agudizando, yo creo que en algún momento va a haber que hacer un diálogo y vamos a encontrar los verdaderos convocantes. Ahora, ¿qué sucede? El convocante no dirige el diálogo. Entonces, si se recurre a Naciones Unidas no va a traer precisamente a expresidentes, va a traer a los expertos en diálogo democrático. Entonces, ¿qué es el primer paso? El primer paso para el diálogo democrático, vienen estos expertos y hacen una evaluación, un sondeo, un diagnóstico de las posibilidades del diálogo. Tiene que ver si los convocantes tienen una agenda. Eso es importante. El convocante tiene una agenda. ¿Y cuál es la agenda aquí? Aquí la agenda es reelección y fraude. Es la agenda, no es otra. Entonces, porque ese es el problema de Honduras. No es otro, no es la economía, no es lo social, es lo político en dos puntos concretos. Y los planteamientos que ahora mismo tiene el Partido Liberal, que ha dicho públicamente que una aspiración es dirigir el Congreso Nacional. Del otro lado encontramos que no, que los 61 diputados que toman posesión la próxima semana le garantiza o le dé el derecho al Partido Nacional para postular sí. A alguien de su simpatía. ¿Está haciendo un camino consecuente el Partido Liberal? Mire, yo hoy le preguntaba a dos miembros del Central Ejecutivo, ahí en el velorio, que me explicaran cuál es la estrategia. Porque cuando usted hace un planteamiento de esa naturaleza, usted debe tener una estrategia. Yo les pregunté, ustedes como miembros del Central Ejecutivo, explíquenme por favor cuál es la estrategia que tienen para hacer esa petición, porque yo no la veo clara, pero claro, no me van a decir a mí cuál es la estrategia, cuál es la táctica que están utilizando, no se va a publicar, eso se maneja dentro de... ¿Y cuál es? Pero en realidad no me lo dijeron. Y yo, Jorge Illescas Oliva, veo sumamente difícil. En primer lugar, el Partido Nacional tiene 61 votos de Partido Nacional. Bien habidos, mal habidos, tiene 61. Y tiene mando vertical. Por un lado, pero por otro lado, tiene esos partidos pequeños que no son realmente partidos, son corrientes del Partido Nacional. Ellos están alineados. Ahí tiene, acuérdese usted, la DC, antes de las elecciones, en su asamblea dijo que iban aliados con el Partido Nacional. Después cambiaron de parecer, pero siguen con el Partido Nacional, por las credenciales. UD dijo lo mismo. Todos ellos dijeron que iban a hacer una alianza con el Partido Nacional. Eso está ahí escrito. No la hicieron porque vieron que las credenciales eran muy importantes, seguramente. Es decir, usted ve difícil que peleen. Entonces, por eso claro, de la directiva. Pero por otro lado, fíjese usted, desde mi perspectiva, Juan Orlando es un hombre que tiene controlados todos los poderes del Estado. Todos, sin excepción. ¿Cree usted que va a dejar el Congreso en estas circunstancias? Cuando se llega un presidente y una junta directiva de la oposición, ¿qué es lo primero que va a pasar? Que no lo van a juramentar el día de la toma de posesión. ¿Se da cuenta? Porque si no lo reconocen como presidente, porque es legítima su elección y es fraudulenta, ¿cómo va a ir la oposición a poner la banda presidencial? No puede. Juan Orlando sabe eso. Entonces no va a dar nunca. Y tiene en este momento 68 diputados. Todos los de los partidos chiquitos los tiene. Y puede haber un disidente, podría ser, no lo sé, Mario Noé Villafranca, porque había dicho claramente que iba a dar su voto a cambio de un hospital contra el cáncer. Pero de ahí, cuando vino una avalancha de protestas de los médicos y todo eso, él dijo que iba a analizar bien eso. Pero hubo una reunión de UD donde le dicen, usted obedece la línea de partido. Está con nosotros esta noche al banquillo don Jorge Illescas Oliva, sin casaca, nos va a responder después de la pausa. ¿Qué piensa como exdirector de ingresos cuando se señala que muchos que estuvieron en esta
controversial dependencia del Estado, hoy son millonarios. ¿Qué piensa de las medidas fiscales que se han adoptado en los últimos tiempos? ¿Son las adecuadas para controlar la evasión o ahí sigue? Ya tendremos la respuesta. Nosotros, don Jorge Illescas Oliva, fue miembro de una junta interventora de la DEI. Sí, yo fui director ejecutivo de la DEI en el gobierno del ingeniero Carlos Flores. Y usted me preguntaba al principio algo. Mire, en el único gobierno que yo he trabajado ha sido en el gobierno del ingeniero Carlos Flores, los 4 años. ¿Y le han ofrecido en otro gobierno? No, ni en los liberales. Solo don Pepe Lobo, que me llamó porque tenía problemas de la recaudación tributaria y estaba muy preocupado. Entonces él conformó una comisión que estuvimos 3 meses y logramos elevar los ingresos en cerca de 800 millones de lempiras rápidamente, ya en el último año de don Pepe y en los últimos meses de don Pepe. Esa es la única vez. Alguna gente dice que yo he estado siempre en los gobiernos. Yo nunca he estado en los gobiernos, solo en el gobierno del ingeniero Flores. Lo que pasa es que yo, toda mi experiencia profesional ha sido con los organismos internacionales. Yo trabajé muchos años con Naciones Unidas, con la CIECA en Guatemala, soy cofundador de la CIECA. Entonces, mi trabajo ha sido en la parte tributaria y aduanera. Entonces me miraban en todos los países de Centroamérica, en los ministerios de Finanzas en La Habana, pero no como funcionario de Honduras o de Guatemala, o sea, no, como funcionario de organismos internacionales. ¿Qué piensa de esta nueva estructura que se ha montado y que se habló que en la misma no iban a permitir recomendaciones políticas y que todo iba a ir enmarcado en profesionales para subir los tributos en el país? Mire, yo tengo por costumbre no referirme nunca a mis antecesores ni a mis sucesores en materia de la ley, por razones de ética. Creo que ser director de recaudaciones tributarias es sumamente difícil aquí y desde que aparece la historia, el hombre en la historia. ¿Por qué es difícil? Porque a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gusta que le cobren. Entonces se vuelve el cobrador, el recaudador de impuestos, se vuelve como la persona fea. Es un inquisidor. Un inquisidor. Entonces es una tarea muy difícil. Yo no critico a los directores porque sé que es una tarea sumamente difícil, donde usted de repente no hace amigos sino que hace enemigos, particularmente en nuestro país donde hay una cultura de elevación fiscal. En cuanto a lo que se hizo de la ley, yo no estaba de acuerdo que se hiciera así de golpe y porrazo. Se cerró la ley sin tener la nueva institución, pero que era necesario. Yo lo dije, nunca me voy a retractar. Desde años dije, en la DEI hay que destituir al 90% de las personas. En la DEI había un equipo de técnicos muy buenos, muy calificados, muy honestos, muy trabajadores. Yo les agradecí siempre la colaboración que dieron conmigo, gente transparente, gente valiosísima que trabajaba sin estar pensando en horas extras ni nada. Lamentablemente esa gente también salió, entonces sacaron mucha gente. Y el problema de la institución ha sido el sectarismo político, porque imagínense usted que en los años que existió la DEI, los directores que pasamos ahí tuvimos una duración de 6 meses, promedio de 6 meses, y las estructuras administrativas, porque cada gobierno cambiaba, y por ejemplo en el gobierno de don Pepe Lobo, ahí estuvo Osvaldo Guillén, estuvo el señor Castellón, estuvo don Mario López, estuvimos nosotros, y doña Miriam estuvo. Doña Miriam. Entonces, imagínese usted, en una administración 4 o 5 interventores, y en promedio duramos 6 meses. Ninguna administración tributaria le va a dar a usted los frutos necesarios y suficientes cuando se tiene tan poco tiempo, pero cuando está el director por 6 meses, también está el gerente administrativo, están los gerentes de áreas. Hay mucha presión, hay llamadas frecuentes, don Jorge, para que le pongan esto, para que le ayuden en lo otro. Pero hoy le quiero hacer una aclaración, que en honor a la verdad, cuando yo llegué a la DEI, el ingeniero Flores quería tener una institución técnica, y yo pregunté, porque los diputados consideran que son dueños de las aduanas, de las oficinas tributarias.
¿Qué va a pasar con los diputados? ¿Qué va a pasar con esos recomendados políticos? Como yo conocía la institución, sabía quiénes estaban metidos en cosas. Entonces yo puedo quitar a cualquier persona que creo yo que le hace daño al país, sí. Y puedo nombrar las personas que deben ser, sí. Y en esas condiciones yo entré a la ley. ¿Le generó enemigos eso? Claro. Entonces le voy a decir lo siguiente. Al día siguiente que yo llegues, quité 17 personas. En mi administración salieron 762 personas y no perdí un caso en el Ministerio de Trabajo. O sea, ¿por qué los despidió? ¿Por qué los cuando yo llegué, señalé lo siguiente. Con instrucciones del presidente vengo a convertir esta organización en una organización técnica. En consecuencia, yo no tengo correligionarios aquí, no tengo parientes aquí, no tengo amigos aquí, no tengo madres solteras, aquí tengo subalternos. Yo creo que muchos han de haber dicho, cosas de los directores. Pero cuando me aparecieron los casos lo demostré. Entonces... ¿Metió miedo? Y además señalé, no metí miedo. Yo creo que no lo tomaron en serio. Y dije otra cosa, yo no vengo a destituir a ninguna persona. Aquí van a haber autodestituidos. ¿Por qué autodestituidos? El que cometa delitos, el que esté en contubernio con los defraudadores, ese se va. Yo no lo estoy diciendo, se va. Entonces yo levantaba las actas de descargo y todo eso y fueron 762 personas. ¿Supo de personas que le llegaban y le ofrecían coimas a cambio de que pase este furgón o los famosos ciegos en los puntos y no puntos? No solamente eso. Había un personaje ahí que era un buen técnico y a él le tocaba por ley ascender al cargo de jefe porque el jefe se había jubilado. Y yo lo llamé y le dije, mira, yo no te voy a quitar la oportunidad de que vos seas el gerente de esa oficina, pero yo tengo mala información sobre tu persona, pero no tengo pruebas. No tengo ni una prueba contra él. Advertido estaba. Sí, solo me dicen que sos sinvergüenza, sos un buen técnico, pero sos sinvergüenza. ¿Y se lo dijo así, don Jorge? Sí, claro, yo hablo claro. ¿Y cómo reaccionó cuando le está diciendo me dijo que no, que él era una persona transparente, que era una... Entonces le dije, mira, el día que yo tenga una prueba contra otra persona, te voy a destituir. ¿De acuerdo? Anda el cargo. Ya se fue. A los 10 me cayó un cheque. Así el chequecito. Que había cobrado de una empresa. ¿Cuánto cobró? Mire, él cobraba 20,000 empiras mensuales. ¿Por hacer qué? Por no hacer lo que tenía que hacer. Entonces, cuando yo llamé al jefe de personal y le dije, mira, fulano, destituye a su tal. Y se fue, como decimos popularmente, don Jorge, liso. No, entonces, le decía, amigo, sin acta de descargo. Sí, le dije. Pero, no, dale sobre que se vaya. Cuando vino a recoger, porque le pagué sus prestaciones, porque no podía hacer otra cosa, ese es un problema de la ley. Entonces le preguntó al jefe personal, mira, le dice, ¿y en qué me agarró el licenciado? Así, ¿en qué me agarró el licenciado? Como yo le advertí, no tengo pruebas, no te puedo sacar. ¿Verdad? Porque yo no puedo, así, por ejemplo, yo estoy en los medios de comunicación y hago una acusación, es porque tengo pruebas. Jorge, pero bien pudo pelear el caso para no pagarle porque había cometido un delito. Viera usted que el problema que hay cuando usted hace eso. Ese es un problema. Usted puede encontrar a la gente robándole las cosas. Va al Ministerio de Trabajo y le pagan las prestaciones porque es una cosa aparte del robo. Entonces, sí es real ese cuento que escuchamos de que hay muchos que salen millonarios o que pelean porque los ubiquen en estos cargos sí. A nivel de aduanas. Sí. Porque esa es una gallinita de huevos de oro. Mire, me decía mi Óscar Acosta que escribiera alguna anécdota de lo que me pasó. Llegó un señor y me dice, licenciado, aquí le traigo 48 recomendaciones. Esas 48 recomendaciones eran de militares, de diputados, de empresarios, bueno. Y le digo, ¿yo qué hago con esto? Es que yo quiero que usted me dé la aduana de La Matillo. Pero la aduana de La Matillo, ¿qué? Como administrador, me dice. Entonces, no le digo, si yo tengo un administrador, qué bueno. Y no lo estoy destituyendo. Mire, el licenciado me dijo, yo quiero la administración, aunque sea 6 meses. Porque yo invertí una cantidad de dinero. Que toda esta gente que usted le traigo recomendación me conocen, dice.
soy una persona honorable, me conocen, pero yo invertí un montón de plata y perdí, y en 6 meses yo voy, pero le digo, no puede usted recuperar en 6 meses. Podía. ¿Verdad? ¿Por qué? Le digo, si el sueldo es tanto y usted tiene una pérdida de tantos millones, ¿cómo lo va a dar? Ah, no, le decía, usted siempre sabe que hay horas extras. ¿Y a usted le llegaron a ofrecer o por su carácter nunca nadie se atrevió? Jamás. Yo le mentiría a usted si alguien directa o indirectamente me ofreció algún soborno, no, de ninguna manera. Yo mantuve una posición firme, cumpliendo con la ley, sin cometer arbitrariedades. Porque le voy a decir una cosa. Usted ve, por ejemplo, en América Latina que Chile es el país que tiene mejor recaudación que Estados Unidos. Más transparencia que Estados Unidos. ¿Cuál es el promedio o el rango que debemos tener? Pero ¿por qué Chile logra eso? Porque la administración tributaria primero tiene estabilidad. Yo estuve en los 44 años de servicio público del subdirector de tributación en Chile. Fíjese usted, 44 años de servicio en la materia tributaria. Esa estabilidad funcionaria le garantiza a usted la buena recaudación y bien pagados también, ¿verdad? Entonces, Chile, por ejemplo, ¿qué es? La administración tributaria, el mejor aliado de la administración tributaria son los empresarios honestos. Porque el empresario honesto se ve damnificado con el empresario corrupto. Entonces yo hice un ensayo aquí con Juliet Handal, que era la presidenta del COEP, para que hiciéramos un acuerdo entre el COEP y la DEI para combatir la evasión fiscal. Los mejores aliados de una administración tributaria son los empresarios honestos. Está con nosotros esta noche al banquillo don Jorge Illescas Oliva. Una pausa. Ya volvemos. Sigue con nosotros esta noche don Jorge Illescas Oliva. ¿Está trabajando bien el SAR? ¿Qué sabe de la forma en que se está manejando la administración? Mire, como le digo, yo no estoy tan informado de las interioridades de la SAT. Yo estoy viendo la parte macro. Las recaudaciones han crecido sustancialmente. Creo que debe haber una parte importante por la administración. Y la otra parte es que los impuestos se fueron hasta arriba. Son el 1.5%, eso le genera una cantidad de ingresos al Estado muy grande. La base tributaria con relación a los últimos años, advierte que se ha modificado, me dice que en eso se está actualizado, o aquí siguen tributando los mismos. Yo creo que se ha aumentado un poco la base tributaria, no necesariamente lo que debería. Creo que arrancó con mucho dinamismo, pero ahí de repente como que se ha estancado. Pero también la recaudación era obvio que tenía que incrementarse porque el impuesto de ventas del 12 al 15, cada punto genera millones de pesos. Todo el incremento que hubo en los impuestos, eso tenía que generar por fuerza un incremento en la recaudación. ¿Siguen operando mafias en esto? Sí, claro. Claro, y ese es un problema serio porque cuando se desmanteló la DEI, acuérdese usted que en el convenio de la MASI, una de las instituciones que iba a ser intervenida era justamente la DEI. Porque así como en Guatemala había una red de contrabandistas, de fraudadores, también se suponía que en Honduras había. Pero al desmantelar la DEI, eso fue como quemar evidencia, ¿verdad? Entonces ya eso es bien bastante difícil. Pero que ha habido. Yo no sé si ahora se han logrado volver a establecer. Porque esas mafias internas, yo quebré la columna vertebral de gran parte de las mafias internas. ¿Dónde encontró más corrupción? ¿A nivel de las aduanas marítimas, las terrestres, no, en las aduanas, las aéreas, no, o en es las aduanas, general eso? En las aduanas igual, en las aduanas marítimas, en las aduanas aéreas igual, las terrestres igual, la corrupción es igual. Y eso no es fácil combatirlo. Yo creo que ahí sí todavía existe mucha evasión, bastante evasión. ¿Qué impide más, don Jorge? Así solicitando ayúdeme con esto, apresúreme este trámite. Sí, mire, los políticos. El gran problema que hay es la inestabilidad funcionaria. Por eso yo soy partidario de la carrera administrativa. Estilo Banco Central, que le dé finanzas. Estabilidad, buen ingreso, ¿verdad?
y tecnificación al funcionario. Porque cuando un funcionario que maneja tanto dinero no tiene estabilidad, incluso llega al grado que aunque gane su partido, si no es de la corriente del partido, va para afuera. Entonces, esa inestabilidad, eso es grave. Yo, por ejemplo, tenía exámenes para reclutar gente. Y se reclutó a un muchacho que ganó como con 90 y pico %. Él era hijo o es hijo de un liberal muy conocido. Y cuando se dio cuenta que el muchacho se había propuesto para eso, llegó él a hablarme: mire, el muchacho ha ganado y es mi hijo. El muchacho yo lo nombré en Toncontín porque los puestos en Toncontín. No habían pasado 2 meses cuando ese muchacho había caído en actos de corrupción. Entonces yo tuve que sacarlo. De inmediato lo saqué. Entonces llegó el papá y me reclamó, me dijo: mire... ¿Era amigo suyo o conocido? No, conocido. Conocido. No, sí, pero aunque haya sido amigo, no, yo no juego con las cosas del Estado. Las cosas mías yo las puedo regalar, las puedo vender. Y después de pero eso, del Estado no. ¿siguió tratándolo o fue como ponerle tarjeta roja? No, él después lo encontré en la calle y no me saludó, porque él me dijo: déle otra oportunidad, pero era imposible, porque si ese muchacho a los 2 meses está sacando cantidades ya en contubernio con agentes aduaneros, con empresarios, porque una de las contaminaciones que tiene también el funcionario son una cantidad de agencias aduaneras. Yo no le voy a decir todas, pero que hay un porcentaje alto de agentes aduaneros que corrompen al funcionario, y el funcionario que no tiene estabilidad, que no sabe cuándo lo van a sacar, entonces eso provoca mucha corrupción. ¿Llevó estos casos a los tribunales usted durante sus gestiones? Sí. ¿Este de Toncontín que me señala o no? No, mire, es muy difícil. Cuando nosotros hicimos un operativo en un departamento, entonces sabíamos que los empleados de aduana estaban chantajeando a un empresario y le pedían dinero. Entonces el sistema de inteligencia que yo tenía ahí, fueron a Olancho, hablaron con el empresario y el empresario dio toda la información. Entonces se le puso una cámara escondida a los empleados de la DEI cuando llegaron ahí, y entonces contando el dinero. Se trajo eso todo filmado, con las voces, todos los acuerdos que habían llegado, y se trajeron los empleados para acá, se pusieron a los juzgados, y el juez dijo que esa no era prueba suficiente porque esa era una trampa. Es decir, si la MASIC entra a investigar a profundidad, pueden haber sorpresas mayúsculas. Pueden haber sorpresas. Entonces, el sistema judicial, tal como se maneja en Honduras, contribuye mucho a la corrupción también. Don Jorge, ahora que se está hablando de cambios y diálogos, el tema del 1.5% es momento desde su óptica para abordarlo. Bueno, mire, el tema del 1.5% definitivamente me imagino va a estar en la agenda de los empresarios, porque es a quien más está perjudicado. Y es inconstitucional, ¿verdad? Porque ahí hay una doble tributación, porque está pagando el 1.5% sobre el volumen de ventas, y también usted paga en la municipalidad pues sobre el volumen de ventas. Entonces, a todas luces es inconstitucional. Lo que pasa que la sala constitucional, como fue puesta por el presidente, no podía decir, se alinearon y votaron a favor del impuesto. Con todo este problema que vive, la crisis que arrastra el Partido Liberal al cual usted pertenece, ¿no se arrepiente de haber venido del Pino al Partido Nacional? ¿Pudo quedarse mejor allá o eso? No, lo que pasa no le da ni frío ni calor, ¿no? No, yo siempre he sido liberal, fui miembro de la Juventud Liberal, siempre he estado en el partido. Lo que pasa es que, como yo le señalaba a usted, cuando creamos el M-Líder y luego el M-Líder se diluye, entonces había, por compromisos internacionales, se había hablado de hacer una alianza. Walter López había creado su partido Acción Democrática, parecido al de Venezuela, y estaba el Pino, estábamos nosotros como M-Líder y otro que no me recuerdo quién. Entonces nos dijeron en el exterior: miren, para poder trabajar bien y para hacer un partido fuerte es necesario que se unan todos esos pedazos. Entonces yo tengo los documentos, tengo las fotos, donde está Jorge Arturo, vinieron unos delegados de Panamá, unos delegados de Costa Rica, yo tengo toda la documentación. Entonces estamos haciendo un solo bloque de grupos de la socialdemocracia. Entonces resulta que cuando Jorge hace la alianza con el ingeniero Flores, unos se fueron con Jorge,
los de San Pedro se quedaron afuera. Aquí se quedó Víctor Sierra, el ingeniero Víctor Sierra, con una fracción, y yo, que era con Guillermo Molina Chocano, que era los que teníamos realmente el compromiso internacional. Entonces nos quedamos yo me quedé cumpliendo con los compromisos en esa alianza con el Pino, que lamentablemente duró poco tiempo. Por eso quizás me asociaba. ¿Ah? De ser Sí. hombre del Pino. No, es que lo que pasa es que ahí nos miraban a nosotros como gente de izquierda, ¿verdad? En el Pino, la gente conservadora del Pino nos miraba como gente de izquierda. Nunca hubo una ligazón. Y yo le decía a Olban, mira, Leo, el problema es que nosotros nos dejamos llevar por gente que no era la mejor, gente de base, interesada más en los puestos que en conformar un movimiento importante. Don Jorge, le agradezco. Siempre con la pasión por los animales. Siempre. ¿Qué está criando ahora? Mire, ahora solo tengo una Doberman 100% pura, que está cachorra todavía, es la que estoy creando ahorita. Pero sí espero tener a mí me gusta el perro de trabajo, ¿verdad? No me gusta me gusta el perro que le saque provecho. Entonces me gusta el Doberman, me gusta el pastor alemán, el Rottweiler. ¿Con cuál se queda? ¿Con el pastor? Sí, no, me quedo con los dos, con el pastor y con el Doberman. El Doberman me gusta a mí mucho. Aun cuando hay quien lo sataniza este animal, porque es muy agresivo en ciertos momentos. No, es que en eso, un día vamos a hablar sobre eso, porque el Doberman es un perro hecho para el hombre y la mujer moderno. Es un perro de trabajo, no es un perro de compañía. Entonces usted tiene, el Doberman tiene un círculo familiar muy reducido, el entorno familiar es muy reducido, pero es un perro noble. Yo tengo muchísimos años de criar Doberman, yo nunca he tenido una experiencia. Es un perro muy noble, pero hay que saberlo tratar, ¿verdad? Porque tiene una memoria de elefante. Si alguien chiquito lo golpea, lo maltrata, sea perro, sea... Después viene el cobro. Después viene el cobro. Gracias, don Jorge, muy amable. Esta noche con nosotros al banquillo don Jorge Illescas Oliva. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.